Comienza a estudiar gratis en ere.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. Estados Unidos de nuevo quiere banear a TikTok. ¿Y por qué digo de nuevo? Pues los que sepan la historia, los que se sepan este chisme, desde los tiempos de Donald Trump ya se quería banear a TikTok. De hecho, Donald Trump entró en una guerra contra TikTok pues durísima, ¿no? La primera empresa china que cayó durísimo por Donald Trump fue Huawei. No sé si alguno de ustedes recuerda Huawei. Yo era muy feliz con mi Huawei hasta que un día me enteré que Donald Trump había baneado a Huawei. Huawei ya no podía utilizar software gringo, con lo cual ya no podía utilizar todos los sistemas de Google. Podía utilizar Android en su capa más baja, ¿no? Que es open source, pero encima de esa capa más baja hay un montón de capas propietarias de Google que le dan el toque final al Android que conocemos, ¿no? Todas esas capas por encima ya no los podía usar Huawei y bueno, Huawei perdió poder. Sigue sacando teléfonos, puedes instalar las apps de Google y otras apps sí, pero por otros caminos, y aunque sus teléfonos son hermosos y están entre los primeros rankings en cámaras, lamentablemente pues una cámara no es todo un teléfono, ¿no? Todo el sistema de software y todo lo demás influye también, entonces sus ventas cayeron. Pero luego de haberse tumbado a Huawei, el siguiente en la mira fue TikTok. A TikTok no se lo pudo tumbar porque es un poquito más difícil. Si bien es cierto que tumbarse también a un fabricante de teléfonos es complicado, pero es otra rama, ¿no? Son fabricantes de dispositivos. Tú los puedes prohibir y ya está. Mientras que TikTok técnicamente es un medio de comunicación. Y si tú quieres banear un medio de comunicación, podrías, sin querer queriendo, estar yendo contra la libertad de expresión. Ahí está el meollo del asunto. ¿Podría TikTok estar robando datos gringos y mandándolos a China, que es lo que los gringos tienen temor, porque pues ellos quieren ser los únicos que espían en el mundo, ¿cierto? O sea, nadie más tiene que espiar, solo los gringos pueden espiar. Sí, puede tener sentido esa preocupación, pero al ser un medio de comunicación, pues una red social al final es un medio de comunicación, pues los jueces dijeron que no procede banear a TikTok porque violaría la primera enmienda de los estadounidenses. Así que Donald Trump no pudo banear a TikTok, les obligó prácticamente a que se vendan a una empresa gringa. Ya estaban en conversaciones con Microsoft, que estuvo a punto de comprar TikTok, pero al final se echaron para atrás. Luego con Oracle, que también Oracle junto con Walmart, no sé qué diablos tenía que hacer Walmart, que es un supermercado, pero igual Oracle con Walmart estaban ahí listos para comprar en una alianza TikTok. Al final tampoco se compró. Donald Trump perdió las elecciones con Biden y Donald Trump se olvidó de TikTok y se puso a pelear con Biden gritando fraude a los cuatro vientos, en modo Keiko Fujimori. Entonces se olvidó, ya no le importó TikTok. Y cuando Biden llega al gobierno, Biden dijo que iba a derogar todas las leyes que había puesto Trump respecto a TikTok, y no porque Biden sea pro TikTok. Al contrario, Biden también está en contra de TikTok, pero él quería hacer las cosas de otra manera porque Trump los había hecho muy a lo apresurado, entonces los jueces le rechazaron, ¿no? Entonces lo que buscaba Biden era buscar una forma más ordenada de poder llegar al mismo resultado, que es banear a TikTok, porque al final de cuentas los gringos son así. Cuando algo pone en peligro su poder, su hegemonía, pues hay que bajárselo. Así es como Estados Unidos sigue siendo la más grande potencia del mundo, aunque se ve amenazada por otras, pero tiene esos mecanismos, ¿no? Entonces, por eso ha demorado, ¿no? Ha demorado bastante. Y en octubre del año pasado, 2022, una investigación en Forbes dijo que los empleados de TikTok podían acceder a datos de algunos usuarios y que estaban siguiendo a dos periodistas. ¿Cómo que siguiendo? Sucede que cuando estas apps, un usuario las utiliza, capturan su IP. Es lo más normal del mundo, porque tu IP pues, es tu identificador dentro de la red. Hasta ahí, normal. Con tu IP pueden geolocalizarte de forma aproximada. Ojo, con una IP no pueden geolocalizarte de manera exacta. No se puede. Si alguien te dice que sí, no es verdad. Se necesitan más cosas para geolocalizarte de manera exacta, ¿ok? Pero se puede aproximar bastante. Entonces, a partir de esa IP, podían rastrear los movimientos del usuario, por dónde transitaba, pero además de eso, se le puede mostrar, y esto es un poquito feo, pero pasa, se le puede mostrar a este usuario información diferente, porque tú ya lo tienes
ubicado, entonces a este usuario me le muestran otro tipo de información cuando entre a la app. De hecho, eso ya lo hizo Uber y ya lo hizo Facebook en su momento. Hay que recordar que Uber y Facebook han sido de las empresas más tramposas de la historia. El Uber de Travis Kalanick, que tenían unas formas de actuar terribles y seguían a periodistas, o sea, les hacían seguimiento por la app para mostrarles información diferente y poder de alguna manera manipularlos. ¿Y a qué periodistas? A periodistas que los estaban investigando, pues. Entonces se descubrió que TikTok estaba haciendo algo similar. No se descubrió que estuvieran robando datos, no se descubrió que estuviera, porque una IP tampoco es que sea, pues, tu vida privada, ¿no? Y tampoco que los estén manipulando, solo se descubrió que los empleados habían accedido a esos datos y que estaban haciéndoles seguimiento. ¿Para qué? No se sabe, pero despierta muchísimas sospechas y supuestamente esto se encontró a partir de una investigación interna dentro de Binance para detectar si había empleados haciendo mal uso de la tecnología. A eso debo recordar que hace un par de años Twitter fue hackeado, cuando todavía estaba al mando Jack Dorsey, fue hackeado y se descubrió en esa época que los empleados podían hasta cambiar la contraseña y ver los inbox de las personas, de los usuarios. Había empleados de Twitter que entraban a las cuentas de famosos porque ellos eran fanáticos de estos famosos y podían ver hasta el inbox. Dios mío. Claro, pero como Twitter no está en China, ahí no hacemos todo un lío a nivel país, ¿no? O sea, no, pues problema de Twitter y ya está. Facebook le vendió datos súper personalizados a una compañía europea de Gran Bretaña, si no me falla la memoria, llamada Cambridge Analytics y de Gran Bretaña por el Cambridge. Le vendió datos súper personalizados, o sea, datos que no debería vender porque no son suyos y para que ellos creen campañas hipersegmentadas para manipular personas. Ese fue el más grande escándalo de Facebook. De ahí salió la famosa campaña Delete Facebook, que seguramente alguno de ustedes debe recordar. Entonces, yo tampoco soy un pro TikTok. TikTok tiene muchas cosas muy feas, horribles, que yo detesto. Una de las que más detesto es la misma práctica que tiene Instagram de no poner links para que tú te quedes en ese entorno, ¿no? Y no salgas de ahí. Nadie puede poner un link. Me parece algo muy detestable porque gracias a la web es que existen estas apps, ¿no? Y que impidan poner links me parece muy feo. Y muchas otras cosas. Así que no me vayan a poner ahí, porque hay gente que lo pone, ¿no? Nunca falta el payaso diciendo Álvaro eres un progresista. Si supieran cuánto detesto a los progres. Pero es que la gente escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Simplemente estoy contando la historia, ¿ok? No me estoy poniendo en ninguna posición. Esta semana llegaron 2 cursos nuevos a EDTeam. El taller para que crees un e-commerce con Django desde cero y con pasarela de pago incluida junto al profesor César Maita. Y el curso de automatización de pruebas con Cypress. Porque si quieres pasar de programador junior a senior tienes que aprender a hacer testing. Y el profesor Diego Barra te lo enseña en este curso. Si eres estudiante premium ya puedes ver los cursos completos en tu cuenta, y si no eres premium puedes ver las primeras clases gratis y comprobar por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Entonces, el miedo de Estados Unidos, obviamente, no es que le roben los datos, porque ya roban los datos Google, ya roban los datos Facebook, ya roban los datos Twitter y pues como todo queda ahí, no pasa nada, ¿no? Estados Unidos tiene escándalos terribles de espionaje a políticos muy importantes de Europa, pero pues ahí quedan, ¿no? No pasa nada. Entonces, el reto es con China, porque lo que ellos dicen es, si los datos se roban, se van a China y se van al gobierno chino, y el gobierno chino puede hacer lo que quiera con esos datos y es un problema de seguridad nacional. De hecho, no se permite el uso de TikTok en dispositivos del gobierno en Estados Unidos, está completamente prohibido. Es decir, si tienes un teléfono que usas para tu trabajo como funcionario del gobierno, no puedes instalar TikTok. Está completamente prohibido en Estados Unidos, en Canadá y en toda Europa. En la Unión Europea y en Gran Bretaña está prohibido utilizar TikTok en dispositivos del gobierno, justamente porque lo consideran una amenaza para la seguridad nacional. Tiene sentido, son dispositivos del gobierno, no pasa nada. Pero la cosa se ha puesto un poco extrema porque también universidades gringas públicas han bloqueado TikTok. Y tú dirás, ¿cómo una universidad bloquea TikTok?
¿no? Simple, lo bloquean de sus redes Wi-Fi. ¿Cómo tú bloqueas un sitio desde una red Wi-Fi a través de los DNS? Básicamente, un DNS es una secretaria en Internet, que tú le dices, llámame EDTeam y te lo traduce el EDTeam en su IP y en algunos casos también puede ayudar en la velocidad de conexión, ¿no? Porque puede encontrar la ruta más corta o puede resolver más rápido las direcciones IP. Ok, entonces, desde el DNS se puede decir, esta URL no me la resuelves. TikTok.com está baneado de esta DNS, entonces no la resuelves a su IP, por lo tanto, no carga. De hecho, eso se puede hacer desde el router de tu casa. Si tú tienes niños en casa, por ejemplo, quieres impedir que entren a ciertos sitios, puedes hacerlo desde el DNS del router o puedes utilizar servicios de DNS. Por ejemplo, me acuerdo mucho que OpenDNS tenía ese servicio, ¿no? Hasta ahora lo tiene, pero me acuerdo mucho porque fue el primer DNS abierto que yo utilicé, ¿no? Y tú podías entrar a las opciones y desde las opciones tú podías bloquear sitios. Entonces, cualquier computadora que esté conectada a esa red con esos DNS ya no podía abrir determinados sitios. Así se bloqueó TikTok de estas universidades. Bueno, saltarse el bloqueo es tan sencillo como simplemente pasar a datos móviles, ¿no? No usar el Wi-Fi de la universidad y pasar a datos móviles, ya está. Lo curioso fue que esto hizo que más jóvenes hablen de TikTok, porque por más que muchas personas lo usen, tampoco significa que todo el planeta lo use. Entonces, hasta la gente que no usaba TikTok empezó a escuchar, ¿no? ¿Qué es esto de TikTok que en la universidad ha bloqueado? Y más que todo, pues masificó su uso, ¿no? Cada vez que quieres cancelar algo, lo que haces es expandir más su importancia. TikTok, por su lado, ¿qué ha hecho para evitar el baneo? Porque ya Estados Unidos se puso firme. Como yo les dije hace un momento, Donald Trump quiso banear a TikTok, no pudo, perdió las elecciones con Biden y ahí murió el tema. Cuando llegó Biden, canceló todas las órdenes que había dado Trump en contra de TikTok, no porque sea pro TikTok, sino porque quería hacerlo en orden. Y bueno, ese orden tardó un buen tiempo, pero parece que ya llegó porque los legisladores gringos están presentando un proyecto de ley que le va a dar a Biden la capacidad de banear TikTok simplemente con una orden, así, porque intentos de banearlo han habido un montón. Hace el año pasado, no me acuerdo, a mediados del año, creo, un senador o un miembro de no sé qué junta le dio un plazo a la App Store de Apple y a la Play Store de Google, les dio un plazo para que saquen a TikTok de sus apps. Obviamente estas empresas se rieron en su cara porque él no tiene el poder para esas órdenes, ¿no? Era simplemente alguien, parece que buscando vitrina, buscando likes o algo, ¿no? No tiene el poder. Pero lo que están buscando ahora es eso, una ley que le dé el poder a Biden para que con solo que él ordene, las empresas no puedan hacer más y dan de baja a las apps. Es decir, ya no estaría TikTok en la App Store y ya no estaría TikTok en la Google Play. Y no solamente eso, sino que en algunos dispositivos, de manera remota, te pueden desinstalar la app, porque tú puedes decir, pues no actualizo, pues ya lo tengo instalado, ya está, ¿no? No, te pueden eliminar la app. ¿Qué tan legal sea eso, no? De meterse a tu dispositivo y remotamente eliminarte apps, me parece horrible, pero se puede hacer. Entonces ya estamos cerca a que TikTok pueda ser realmente baneada completamente. Ahora, TikTok no está de brazos cruzados. Desde los tiempos de Trump, TikTok se movió muchísimo y lo que ha hecho es abrir más oficinas en Estados Unidos para mostrar a Gringolandia que ellos tienen intereses en Estados Unidos, quieren separarse lo más posible de China, de ByteDance, porque hay una ley en China que si el gobierno te pide datos, tú entregas los datos y se acabó. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Jack Ma, uno de los hombres más ricos del mundo y el hombre más rico de China en su momento? Jack Ma tuvo la mala fortuna de decir una frase, no un libro, un artículo, una frase criticando al gobierno chino. Después de decir esa frase, Jack Ma desapareció 3 meses. La gente decía, se ha muerto, lo mataron, lo desaparecieron, lo suicidaron. ¿Qué habrá pasado? 3 meses desapareció de la faz de la tierra después de decir una frase. Y esa frase era criticando el sistema económico chino cuando su grupo, Ant Group, justo cuando iban a salir a la bolsa, dio este comentario. El gobierno chino bloqueó la salida de la bolsa de Ant Group. Jack Ma desapareció del mapa y cuando volvió a aparecer ya no era el hombre más rico de China, había pasado al puesto 20, creo, y no sé qué tanto, había perdido más de la mitad de su fortuna. ¿Qué pasó entre medio? Tal vez nunca lo sepamos, tal vez le dieron una visita inesperada en su casa, tal vez pasó unos días por ahí, no sé, no quiero especular, pero lo que sí sabemos es que desapareció de la faz de la Tierra. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa.
Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos y descubre por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Y entonces esto demuestra el poder de China, a diferencia de Gringolandia, donde hay empresas que tienen más poder que el mismísimo gobierno. En China nadie está por encima del gobierno. Y cuando China te pide datos, tú le das los datos. Así de sencillo. Entonces, lo que busca TikTok es separarse lo más posible de ByteDance, que es su empresa propietaria, poniendo oficinas en Estados Unidos, contratando más gente en Estados Unidos. Y TikTok ha presentado un plan llamado Plan Texas. Es un plan de 90 páginas con todos los pasos que ellos prometen seguir para demostrarle al gobierno gringo que no son una amenaza para su seguridad. Y básicamente consiste en que todos sus datos van a pasar a servidores de Oracle, así que todos los datos gringos estarían en servidores de Oracle a los que no puede acceder nadie, ni siquiera los empleados de TikTok y menos los empleados de ByteDance, y los datos se quedarían allí nada más. Sin embargo, algunos legisladores, entre los cuales hay muchos que no saben nada de tecnología, y esta es la parte fea, ¿no? Ellos tienen que hacer las leyes sin conocer este mundo de la tecnología. Un poquito feo, pero es lo que ocurre en todos los países, lamentablemente, ¿no? De hecho, acá tenemos congresistas que bailan, ¿no? Bailan en el Congreso. O sea, sí saben usar TikTok, pero para bailar, y cobran sus sueldazos, Dios mío. Pero bueno, no nos desviemos. Lo que dicen algunos legisladores es que, bueno, los datos pueden estar en los servidores de Oracle que están en Gringolandia, pero eso no asegura que los datos no salgan y los pueda leer ByteDance desde China. TikTok también ha ofrecido dentro de este plan Texas supervisiones permanentes de expertos, tanto de la empresa como expertos de terceros, es decir, que el mismo gobierno puede atraer sus expertos y estar supervisando constantemente la infraestructura y la tecnología de TikTok. Pero por lo visto, pues el gobierno no le ha importado mucho este plan. Están intentando hacer lobby. El lobby es básicamente tener contactos para poder tener reuniones con algún congresista, algún senador que les ayude aprobando alguna ley. Se han gastado, dice que este año, como $4 millones en lo que va de este año en lobby. Y bueno, pero no les ha resultado mucho. Lo que han llegado es hacer ese plan, a prometer que todos los datos estarán en Estados Unidos, que no van a salir de ahí, que les van a mostrar toda su tecnología y que ellos revisen todo lo que tengan que revisar, pero la última palabra está en el gobierno gringo. Si se aprueba esta ley, Biden, repito, sin tener que consultar a jueces ni nada, él podría decir, se acabó. Hasta aquí llegó TikTok, me lo sacan de las tiendas de app y adiós. Así que se está jugando su última carta TikTok. Así que ahora la pregunta viene para ustedes. ¿Qué creen que va a pasar? Y si esto es bueno o esto es malo. ¿Es bueno que baneen a TikTok? ¿Es malo que baneen a TikTok? Obviamente hay un discurso de doble moral ahí porque las empresas gringas son las que más espían, pero obviamente lo que busca Estados Unidos es que si alguien espía, que sea de mi país, no que sea de afuera, porque amenaza su seguridad. ¿Te gustaría que EDTeam dé conferencias gratis de tecnología en tu universidad, empresa o en algún congreso que organices? Este 2023 lo haremos realidad. Contáctanos en ed.team/conferencias para coordinar y asistir a tu evento. Nos vemos pronto. Yo en lo personal creo que no se va a morir TikTok, porque al final de cuentas, por más que le den la orden ejecutiva a Biden, pues al final iría contra la libertad de expresión. La veo difícil, pero los gringos se la quieren bajar. Quizás lo logren.